Bueno, seguimos en la jornada de regreso a casa a esta hora con las informaciones. Bueno, durante el fin de semana se siguen conociendo las distintas encuestas, panel ciudadano. También la Cosa Nostra entregó resultados de encuestas para primera vuelta y también encuestas dentro de lo que es el marco de la primaria de la centroizquierda, la primaria oficialista. Que ha tenido noticia en el día de hoy cuando Paulina Bodanovich, la abanderada del Partido Socialista, que había sido proclamada hace 16 días, deja su candidatura. Para hablar de este y otros temas, bueno, esto es lo más inmediato y analizar un poquito la encuesta. Estamos con Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, que nos está acompañando. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Disculpe, me pillaron justo en movimiento, pero acá estoy atento a la conversa. Era un día muy noticioso, después de un Sí, fin de no, te semana agradezco también mucho que bastante movido. Sí, te agradezco mucho que te puedas conectar con nosotros porque efectivamente queremos un poquito hacer una segunda lectura de lo que, primero de los hechos ocurridos hoy, que se dan a partir de, bueno, distintos hechos, de las encuestas, de la proclamación del Partido Radical por un lado a Carolina Toá y de alguna manera también los hitos de las encuestas, cuando Paulina Bodanovich está marcando 0,1%. Bueno, llega el día lunes y tenemos la información de que no sigue su candidatura. ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que viene ahora y por qué se produce finalmente algo que era esperado, pero también no esperado, porque se podría haber inscrito el día 30 de abril? Sí, claro, la verdad es que era lo que todos preveíamos. O sea, el caso de Paulina Bodanovich era una campaña que no tenía suficiente asidero y ni respaldo ciudadano como para llegar a una primaria, y por el contrario, lo que estaba generando era bastante ruido y sobre todo un daño colateral Así es. al sector del socialismo democrático al llevar una candidatura que al final hacía que, y lo conversamos hace una semana, el socialismo democrático vaya dividido en una campaña que ya está bastante complicada. Las encuestas yo creo que hicieron entrar en razón al Partido Socialista, y terminó hoy día decidiendo la presidenta del partido, que es la candidata Bodanovich, decidiendo no participar. Creo que el apoyo del Partido Radical, más el apoyo del Partido Liberal a la campaña de Carolina Toá, fueron lo que finalmente decidieron por no seguir y prosperar por esta campaña del Partido Socialista y sumarse, Claro. por ende, a la campaña de Carolina Toá. Hay otro elemento que comenzaban a aparecer en las encuestas del fin de semana, era que en una posibilidad de primera vuelta podría pasar Evelyn Matei con Kast o con Kaiser y quedar relegado cualquier otro candidato de la centroizquierda y del oficialismo, lo cual sí que generaría una debacle muy grande. Creo que también puede haber sido un elemento de análisis a la hora de ver más fino las encuestas. De todas maneras, porque el problema que no pasase el socialismo democrático en la primaria llevaba consigo que iba a ir una persona muy probablemente del Partido Comunista. Todavía esto está por verse, evidentemente. Claro. Pero en ese escenario, este país no se caracteriza por votar por el PC. Y ante la opción de no votar por el PC, es probable que se mire a la candidatura de derecha o centro-derecha que más lo represente. Y eso iba a significar que muy probablemente los dos candidatos que iban a pasar a segunda vuelta iba a ser una persona de derecha y otra persona de extrema derecha. Exacto. Y eso es muy curioso, el análisis que uno puede hacer también. Hay dos extremas derechas hoy día en Chile, algo que es bastante inédito, y donde uno podría analizar también que el voto que tiene Kaiser y el crecimiento de Kaiser a lo mejor no es solamente gente de derecha o de centro derecha, puede ser gente descontenta y que Kaiser le interpreta de alguna manera su mirar de la sociedad, de los temas relacionados con seguridad, con vejez, con pensiones, etcétera. Sí, yo creo que es difícil imaginar que en este país haya un 60% de la población que se identifique con la derecha. Eso no pasa, no en este país. Pero sí hay muchos que hoy día son transversales, que son bisagras, que pueden votar izquierda y pueden votar derecha en una elección siguiente, que sí no se
sí se siente identificado con algunas de las propuestas que ha hecho propia la derecha, por ejemplo el tema de seguridad. Y por ende deciden votar por una extrema derecha que le ofrece soluciones en seguridad, más allá de que si ellos comulgan o no de los principios de la derecha. Fíjense, te pongo un ejemplo. Hay sectores en Brasil que votaron por Bolsonaro, las mujeres, que no eran un grupo o un sector afín a la candidatura de Bolsonaro en su minuto, pero que votaron por Bolsonaro porque él les garantizaba seguridad para su familia, y por ende las mujeres votaban por Bolsonaro, pese a que era en muchos aspectos bastante contrario a las mujeres. Entonces el interés superior era mayor, y a veces eso también se replica en otros países, como puede ser el caso de Bukele en El Salvador, en el caso de Milei en Argentina, y que puede pasar también en Chile. Exacto. En esta primaria de izquierda oficialista podrán, ¿cuántas votar? ¿Unos 2 millones de personas más o menos? ¿Movilizarán 2 millones? ¿Poquito menos? No sé. No, es difícil menos, poder tener un dato final. 1.3 millón, sí. Pero el ganador o la ganadora, más bien, sumará sus votos más otro 2%, 3%. O sea, arma una oferta, de esa oferta arma una posibilidad de enfrentar una primera vuelta mucho más armada, mucho más, de todas mucho maneras, más espalda. claro. A eso me refiero. Sí, porque la primaria es voluntaria de partida. Eso ya Claro. la hace menos participativa. Las primarias son mucho de nicho, mucho de partidos políticos. En Chile hay 400.000 militantes en partidos políticos, es muy bajo. Muy bajo. Ya, puede que vayan, se duplique ese número y lleguemos un poco más, 1.200.000, 1.300.000. Pero eso no significa que esa es la base con la que participa una candidata del oficialismo, al contrario. Yo creo que tiene bastante más base. Pensemos que en las encuestas el presidente Boric tiene el 30%. Ese 30% del país, que en base a 15 millones, estaríamos hablando de cerca de 6 millones, no va a participar en todo de la primaria, pero sí, quien salga electo en la primaria del oficialismo pasa a ser una candidata bastante competitiva y con muchas posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Sí, eso es real. Sobre todo si es siempre que no sea, claro, siempre que sea del socialismo democrático. Del socialismo democrático. Si no, el escenario es si ese será el peligro totalmente abierto. Claro, ese era el peligro que al ir Bodanovich con Carolina Toá se disputaran aunque marcaba demasiado poco Bodanovich. La dispersión de voto era muy complicada. Era muy complicada. Te llevo al otro sector político porque luego de 2 semanas relativamente complejas desde el punto de vista de la dirección que va tomando la candidata Evelyn Matei, ha nombrado a Diego Paulsen como su generalísimo o su jefe de campaña. ¿Tú crees que es el más adecuado por característica, personalidad? ¿Qué encarna Paulsen? Yo creo que es un nombre interesante a observar, pero no era mi primera opción. Bueno, obviamente yo no participo en la decisión, pero es un personaje bastante desconocido. Sí. Yo a veces busco jefes de campañas que tengan una mayor visibilidad. Muchas veces se eligen por lo mismo parlamentarios que tengan un rol activo y tengan tribuna gracias a su rol como parlamentario. Me sorprendió el nombre, pero quizás había que hacerle un gesto a RN. Ahora, dentro de RN, el mismo, Francisco Chaguán, verdad que renunció, así que ya no podía ser. Pero creo que había otros nombres que quizás tenían mayor fuerza, que apoyen con mediáticamente a la Carolina, a la candidata Matei, que ha estado bastante débil en las últimas semanas. No se ha reflejado esto en las encuestas, pero esa debilidad yo pensaba que podía ir con un rostro más visible. Sí, pero parece que habrá que ver, veamos el resultado. Sí, pero hay un comité medio senior ahí que hace un trabajo de equipo más con bajo perfil y que son los pesos pesados, ¿no? Paulsen es un poco la cara, como dices tú, un poco más desconocida, pero una buena cara. Fue presidente de la Cámara de Diputados, que llevó adelante propuestas, conciliador. Me parece que por ese lado lo han buscado, pero por otro lado está el equipo peso pesado, que está Blumel, están... Sí, claro.
otros Sí, nombres. pero había alcaldes que podrían ser parlamentarios. También. No hay duda que él debe tener las competencias de todas maneras. Pero es un rostro, nuestro país se caracteriza por tener memoria bastante temporal. Sí, Entonces, un sí. rostro que a los 2 años ya nos olvidamos de quiénes son de quiénes eran las figuras de hace 2 años atrás, 4 años atrás. Entonces, eso creo que podría eventualmente jugarle en contra, pero puede ser una apuesta y puede que sea una apuesta interesante. Sí, Habría que ver ahí cómo la va desarrollando. sí. Por último, con tu mirada analista, eh, bueno, ya la Centro ya tiene dos listas parlamentarias. Eh, Aquí habría que en socialismo democrático debería, con el Partido Socialista, PPD, montar una lista parlamentaria larga junto con el PC y Frente Amplio, o tú crees que el Partido Socialista va a ir a buscar una lista única? Eh, Porque es la otra ingeniería electoral que nace a partir de esta. Claro. La candidata Tobá tendrá que entregar algo a cambio de esta bajada. Algo va a entregar de todas maneras. Sí, Lo que me pasa con las listas parlamentarias en el oficialismo es que no entran. No entran todos los nombres en una sola es una lista. sola lista, queda Considerando mucho además, afuera. claro, muchos afuera, considerando además la democracia cristiana, que deberá sumarse eventualmente. Entonces yo creo que van a ir dos listas. Lo que sí hay detrás de esto, de la bajada de Bodanovich, es una negociación por quienes van a liderar esas listas. Eso no hay duda. Y habrá que ver quiénes la lideran y cómo la lideran y cuál fue la buena negociación o no que hizo el PS o el PPD, el Partido Liberal, el Partido, perdón, el Partido Radical para que esto funcione bien. ¿Aló? Sí. Disculpa. Sí. Estamos con Felipe Vergara conversando, analista político. Te esperamos un poquito, sí. Te estás desplazando, ya es noche. Sí, no, era concluir que hay que ver cómo fueron estas negociaciones para saber cómo se va a conformar esa lista, pero no me cabe la menor duda que el socialismo democrático va a llevar una lista y el Frente Amplio con el PC van a llevar otra lista. Sí, sí, porque no hay otra alternativa, no caben, no hay cupos finalmente, ¿no? Y en ambos escenarios tú No, tienes que tener los egos candidatos los egos competitivos. son demasiado grandes, ¿no? Sí, Son tan grandes que es difícil meterle una lista. Lo mismo pasa a la derecha. No los puedes meter a todos en una lista, no caben. Si todos quieren ganar, es muy difícil. sí, no, exactamente, exactamente. Y todos van detrás, recuerda, una lista parlamentaria, además es muy importante porque la figura presidencial tira esa lista parlamentaria, ¿cierto? Van unidos en las fotografías, van unidos en los Eh, mensajes. Claro. El Eso, paraguas, sí. el paraguas, claro. Claro, y eso va a ser curioso porque Kass y Kaiser, si es que llegan a la primera vuelta, ambos van los dos en una lista que han construido parlamentaria juntos. Es especial. Ese va a ser un caso a analizar. Esta elección nos trae mucha incertidumbre. Habrá que ver cómo se concluye. Hoy día todavía está, con este término que le encanta mucho a los políticos, está muy líquida todo. Sí, Habrá que ver cómo se baja eso y cómo se aterriza. Y, y ver, porque la verdad es que todavía seguimos pegando las sorpresas día a día. Vamos viendo cómo concluye esto. sí. Bueno, lo importante es hacer una buena primaria, eso creo que es importante también, que haya energía en esa primaria, que permita desplazar, que no haya tanto duelo también verbal, que no haya tanto herido al final del día. Creo que esta bajada de Paulina Bodanovich genera tal vez una estabilidad en ese mundo que va a permitir respaldar a Carolina Tobá y que de ahí salga un discurso más unitario también. Creo que la gente quiere ver eso y que se preocupen también más que de estas situaciones y estos hechos políticos, de los temas de la gente, ¿cierto? ¿Qué pasa en seguridad? ¿Qué pasa en la proyección económica? La respuesta al Chile de verdad también. Ah, eso nos quedó A pegado favor ahí. del Sí, Perdón, ahí sí hay un ahí punto sí. a favor del oficialismo, y es que sí fue a primaria, sí va a primaria. Ahí le está ganando el que envíe a la derecha que no logró llegar a este acuerdo. Ahora hay que lograr que la primaria sea exitosa, si no el resultado puede ser hasta peor. Claro, una primaria con poco movimiento de electores es un fracaso. Por eso te preguntaba, ¿irán a votar unos 2 millones de votantes
Yo creo que menos, pero hay que ser positivo, digamos, o hay que ser optimista para este movimiento de energía de centro izquierda. Bueno, Así es. Felipe, gracias por habernos acompañado. Creo que es importante conocer tu opinión a esta hora de la tarde, noche. Muchas gracias por este contacto que lo estás haciendo ahí desde el movimiento también. Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien.